En las sombras de la década de 1970, una figura tan encantadora como letal acechaba las calles de Estados Unidos. Ted Bundy, un asesino en serie cuya fachada carismática ocultaba una oscuridad indescriptible. Bundy, un hombre de apariencia atractiva y modales educados, utilizaba su astucia y su irresistible encanto para atraer a sus víctimas, jóvenes mujeres que jamás sospecharían el horror que les aguardaba. A lo largo de varios estados y bajo múltiples identidades, Bundy perpetró una ola de asesinatos que sacudió a la nación. Su modus operandi incluía secuestrar, violar y asesinar a mujeres jóvenes, a menudo brutalmente golpeándolas y estrangulándolas. Sin embargo, lo que lo hacía aún más escalofriante era su habilidad para integrarse en la sociedad, engañando a todos, desde sus amigos hasta la policía. Incluso durante su juicio, su comportamiento seguro y manipulador le ganaba admiradores, mientras la nación observaba, horrorizada. Escapó 2 veces de la prisión, sumergiendo al país en una atmósfera de terror creciente hasta su captura definitiva en 1978. Confesó haber asesinado a 30 mujeres, aunque se sospecha que el número real es mucho mayor. La mente de Bundy sigue siendo un enigma siniestro, una mezcla de inteligencia y maldad que continuó causando escalofríos décadas después de su ejecución en la silla eléctrica en 1989. Su caso es la personificación de la maldad detrás de una máscara de aparente normalidad. Juicio. El juicio de Ted Bundy fue uno de los eventos judiciales más seguidos y dramáticos de la década de 1970. Bundy, un asesino en serie que aterrorizó varias regiones de Estados Unidos, enfrentó varios juicios a lo largo de su carrera criminal. Ted Bundy fue arrestado en 1975 y, a medida que se acumulaban las evidencias en su contra, se le acusó de numerosos asesinatos de mujeres jóvenes en diferentes estados. Después de ser vinculado con varios casos a través de pruebas forenses y testimonios de testigos, su caso se volvió uno de los más notorios en la historia criminal de los Estados Unidos. Juicio en Colorado. Primer juicio. 1977. Acusaciones y cargos. En 1977, Bundy estaba enfrentando cargos por el secuestro y asesinato de 2 jóvenes que incluían a Karen Sparks y a Melissa Smith en el estado de Utah. Además de estos cargos, Bundy estaba bajo investigación por múltiples asesinatos y desapariciones en varios estados. La acusación principal en este juicio en Colorado fue el secuestro y asesinato de Karen Sparks, que se había producido en el campus de la Universidad de Utah. Elección de jurado y preparación del caso. La selección del jurado fue un proceso meticuloso debido a la alta autoridad del caso. El jurado fue seleccionado de una población de residentes que habían sido expuestos a la cobertura mediática del caso. Se tomaron medidas para garantizar que el jurado no fuera influenciado por los medios de comunicación, pero esto fue complicado debido a la naturaleza del caso. Durante la preparación, la defensa de Bundy argumentó que su cliente estaba siendo incriminado y que no habían pruebas suficientes para vincularlo con los crímenes. Bundy, que se representaba a sí mismo durante gran parte del proceso, intentó minimizar la evidencia en su contra y planteó dudas sobre la integridad de los testimonios y pruebas presentados. Desarrollo del juicio. El juicio de Bundy en Colorado comenzó en junio de 1937. Durante el proceso, el fiscal presentó una serie de pruebas que incluían evidencia forense, testimonios de testigos y la correlación de pruebas físicas con el caso. Entre las pruebas se encontraban huellas de neumáticos, restos de cabello y testimonios de personas que lo vieron cerca de las escenas de los crímenes. A lo largo del juicio, Bundy mostró un comportamiento calmado y calculador. Se defendió a sí mismo en gran parte, aunque también recibió asistencia de abogados que lo ayudaron en algunos aspectos técnicos del caso. Su comportamiento en la corte fue una mezcla de desafío y de manipulación, utilizando su conocimiento de la ley para plantear preguntas difíciles y tratar de desacreditar a los testigos. Evidencia y testimonios. Pruebas forenses. Huellas de neumáticos que coincidían con las encontradas en la escena del crimen y otros detalles forenses que vinculan a Bundy con los asesinatos. Testimonios de testigos. Varios testigos identificaron a Bundy o lo vieron cerca de la escena de los crímenes.
Los testimonios también incluyeron relatos sobre cómo Bundy había engañado a sus víctimas. Pruebas de ADN. En su caso, la tecnología de ADN aún estaba en desarrollo, pero se utilizaron otros métodos científicos disponibles para conectar a Bundy con los crímenes. Juicio en Utah. Segundo juicio, 1978. Después de su juicio en Colorado, Bundy fue trasladado a Utah para enfrentar cargos adicionales relacionados con los asesinatos de Melissa Smith, Laura Heimer y otras víctimas. Este juicio se llevó a cabo en el mismo año, 1978, y fue otra fase crucial en el proceso judicial contra Bundy. Desarrollo del juicio. Este juicio también fue altamente mediático y siguió un patrón similar al anterior. Bundy continuó representándose a sí mismo en gran parte, aunque con la asistencia ocasional del abogado. La Fiscalía presentó pruebas similares, incluyendo testimonios y evidencia forense. Condena y sentencia. El 24 de julio de 1979, Bundy fue condenado a muerte por los asesinatos en Utah. La sentencia incluyó la pena de muerte por electrocución, que se llevaría a cabo en la Cámara de Ejecución en Florida, donde Bundy enfrentaba cargos adicionales. Ejecución de la sentencia y consecuencias finales. Bundy fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica en Florida. Durante su tiempo en prisión, intentó apelar su condena, pero todos los esfuerzos para evitar la ejecución fueron rechazados. A lo largo de su tiempo en el corredor de la muerte, Bundy continuó con su intento de manipulación y manipulación pública. Finalmente, a las 7 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida el 24 de enero de 1989. Tuvieron que aplicar la corriente en 2 ocasiones. Su ejecución fue el resultado de décadas de terror y violencia y marcó el final de uno de los casos más infames en la historia criminal de los Estados Unidos. Afuera de la cárcel, numerosas personas esperaban la noticia y cuando el vocero de la institución declaró la muerte de Bundy, se escucharon vítores y aplausos. Fueron lanzados también fuegos artificiales. Mucha gente quemó muñecos con la efigie de Bundy. El ambiente era de algarabía y gozo. Un rato después, una carroza funeraria salió camino al crematorio. Al pasar, la multitud aplaudió, pero lo más sorprendente fue ver a muchas mujeres llorando y protestando por la ejecución del multihomicida. Muchos vendedores se dedicaban a ofrecer camisetas que decían "Arde Bundy, arde", y otros productos relacionados con la ejecución, como las Bundy hamburguesas asadas a la parrilla, en morbosa alusión a la silla eléctrica donde habían asado a Bundy. Impacto y reflexión. El juicio de Ted Bundy fue un evento significativo que capturó la atención del público y de los medios. La cobertura mediática del caso y la complejidad de los procedimientos legales reflejan la gravedad y la notoriedad de los crímenes que Bundy había cometido. Su habilidad para manipular el sistema y su comportamiento en la corte fueron indicativos de su naturaleza engañosa y peligrosa. El juicio de Bundy también puso de relieve la importancia de las pruebas forenses y la labor de los investigadores en la resolución de los casos criminales complejos. A través del proceso judicial se demostró cómo el sistema legal enfrenta a criminales astutos y manipuladores y cómo se trabaja para obtener justicia para las víctimas y sus familiares. Otros datos interesantes. Entrevistas. Las entrevistas de Ted Bundy, realizadas principalmente en los años 1980, mientras estaba en prisión, proporcionan una visión escalofriante de su mente y sus crímenes. Entrevistas con Stephen Mitchell y How Hannis Ward, 1980. En estas conversaciones, Bundy habló en tercera persona, describiendo cómo un asesino hipotético podría haber cometido sus crímenes. Este enfoque permitió a Bundy hablar de sus actos sin confesarse directamente, aunque más tarde reconoció que hablaba de sí mismo. Entrevista con el Dr. James Dobson, 1989. En su última entrevista, concedida al Dr. James Dobson, pocas horas antes de su ejecución, Bundy habló sobre su adicción a la pornografía violenta y cómo esto, según él, influyó en sus crímenes. Intentó culpar a la sociedad y a la pornografía de sus actos, en lugar de asumir plenamente su responsabilidad. Entrevista con los detectives de Florida, 1978-1989. Bundy también fue entrevistado varias veces por detectives en Florida tras su arresto. En estas entrevistas fue inicialmente evasivo, pero eventualmente confesó algunos de sus crímenes.
revelando detalles perturbadores sobre su modus operandi. Estas entrevistas muestran a Bundy como un manipulador astuto y narcisista que trató de controlar su narrativa hasta el final. Cartas. Ted Bundy escribió numerosas cartas a lo largo de su tiempo en prisión, dirigidas a una variedad de destinatarios, incluyendo su familia, amigos, abogados y medios de comunicación. Aunque no todas las cartas están disponibles en su totalidad, algunos extractos y cartas completas han sido publicadas y analizadas. Carta a su madre, Louise Bundy, 9 de agosto de 1977. En esta carta, Bundy expresa su dolor y preocupación por su madre, mientras trata de mantener una imagen de fortaleza y normalidad. Aquí muestra una actitud manipuladora al transmitir sentimientos de nostalgia y amor, mientras minimiza la gravedad de su situación. Carta a Anne Rall, 22 de agosto de 1977. Querida Anne, la vida aquí es increíblemente difícil y solitaria. Aunque a veces me siento abatido, trato de mantenerme positivo y concentrado en la posibilidad de que todo esto se resuelva a mi favor. Espero que estés bien y que podamos mantenernos en contacto. Aprecio tu apoyo y amistad en estos tiempos difíciles. Anne Rall, una ex compañera de trabajo de Bundy, en la línea directa de crisis de suicidio de Seattle, recibió varias cartas de Bundy. En esta carta, Bundy intentaba mantener una apariencia de normalidad y amistad, mientras hablaba de su situación legal y los esfuerzos para probar su inocencia. Carta a su novia, Carol Ann Bond, 19 de enero de 1980. Querida Carol, los días aquí son largos y difíciles, pero tu amor y apoyo son mi mayor fuente de fuerza. Aprecio cada palabra de aliento que me envías y pienso en ti constantemente. Mantén la fe y esperanza, ya que todo esto es temporal. Te amo con todo mi corazón. En esta carta, Bundy se dirige a Carol Ann Bond, con quien tuvo una relación durante su tiempo en prisión y con quien incluso se casó en 1980. En su correspondencia, Bundy intenta mantener su relación personal y emocional a pesar de la distancia y la situación en la que se encuentra. Carta a Jean Coleman, 15 de enero de 1989. Jean, estos últimos días han sido los más difíciles de mi vida. Estoy tratando de aceptar la realidad de lo que está por venir y encontrar paz en mis últimos momentos. Aprecio todo el apoyo y la ayuda que me has brindado durante este tiempo. Espero que encuentres fuerza para enfrentar lo que está por delante. Gracias por todo. Jean Coleman era uno de los abogados de Bundy, que le ofreció apoyo durante su tiempo en prisión. En esta carta, Bundy habla sobre sus sentimientos y reflexiones mientras se preparaba para su ejecución. Carta a la prensa, 1989. A los medios, entiendo que mi historia ha capturado la atención del público de una manera intensa. Sin embargo, les pido que traten de comprender que, aunque mis acciones son inexcusablemente horribles, soy un ser humano que también está tratando de lidiar con su propio tormento interno. Les pido que sean justos en su representación de mi historia y consideren todos los aspectos de mi vida y mis circunstancias. Bundy también escribió cartas a varios medios de comunicación y periodistas, tratando de manipular la percepción pública sobre su caso. En estas cartas, Bundy a menudo intentaba presentar una versión más favorable de sí mismo o influir en la cobertura mediática. Carta a su abogado, John Henry Browning, 26 de enero de 1989. John, no puedo agradecerte lo suficiente por tu dedicación y esfuerzo en este caso. Estos últimos días han sido una prueba para todos nosotros, pero tu apoyo ha sido inquebrantable. Aunque las cosas no salieron como esperábamos, siempre apreciaré tu esfuerzo por ayudarme a luchar contra esta condena. Te deseo lo mejor. John Henry Browning era uno de los abogados que representó a Bundy en sus intentos finales de apelar a su condena. En esta carta, Bundy reflexiona sobre sus últimos días y expresa su gratitud hacia Browning. Carta a su hija, Rose Bundy, 1982. Querida Rose, aunque las circunstancias de mi vida son difíciles y complicadas, quiero que sepas que te amo profundamente. Mi deseo para ti es que encuentres felicidad y éxito en tu vida. Piensa en mí como un padre que te quiere y que siempre ha querido lo mejor para ti.
sin importar las circunstancias. Ted Bundy tuvo una hija con Carol Ann Bond mientras estaba en prisión. En una de las cartas que escribió su hija, Bundy intenta mostrar su amor y cariño a pesar de la naturaleza de sus crímenes. Carta a la Comisión de Indulto de Florida, 1988. Estimados miembros de la Comisión, estoy escribiendo para pedirles que reconsideren mi caso y la posibilidad de una sentencia alternativa a la pena de muerte. Reconozco la gravedad de mis crímenes, pero también creo que hay aspectos de mi vida y mi carácter que merecen una revisión justa. Espero que consideren todos los factores antes de tomar una decisión final. En un intento de evitar su ejecución final, Bundy escribió a la Comisión de Indulto de Florida intentando argumentar su caso y pedir clemencia. Carta a su psicólogo, Dr. Al Carlis, 1989. Dr. Carlis, aprecio el tiempo que ha dedicado a hablar conmigo sobre mis pensamientos y comportamientos. Aunque mis acciones han sido horribles, creo que comprender la psicología detrás de ellas puede ofrecer una visión valiosa para la prevención de futuros crímenes. Gracias por su ayuda en este proceso. Ted Bundy escribió a su psicólogo, el Dr. Al Carlis, con quien discutió aspectos de su psicología y comportamiento. Las cartas de Ted Bundy ofrecen una visión inquietante de su estado mental y su capacidad para manipular y distorsionar la realidad a su favor. A través de estas cartas, Bundy trató de influir en la percepción pública, mantener relaciones personales y enfrentar su condena. Sus correspondencias son un testimonio de su astucia y su habilidad para manejar su imagen pública, incluso mientras estaba en prisión y enfrentaba la ejecución. Grafología forense. La grafología forense o el análisis de la escritura a mano para fines legales y de investigación ha sido una herramienta útil para los investigadores en muchos casos criminales, incluyendo el de Ted Bundy. La escritura de Bundy, al igual que la de otros criminales, fue examinada para proporcionar información sobre su personalidad y posibles motivaciones. La escritura de Ted Bundy muestra un estilo que puede describirse como ordenado y controlado, con una inclinación hacia la claridad y la legibilidad. Su escritura es relativamente consistente, lo que indica un intento consciente de presentar una imagen ordenada y meticulosa, tanto la forma como el contenido. Este rasgo puede reflejar su deseo de proyectar una imagen de normalidad y control, en contraste con sus acciones criminales. Si nos fijamos, la escritura de Bundy tiende a ser un tamaño medio a grande. En la grafología, el tamaño de la escritura puede indicar el grado de autoimportancia y ego. La escritura de tamaño medio a grande puede sugerir una personalidad que busca la atención y el reconocimiento, algo que Bundy a menudo demostraba a través de su comportamiento manipulador y su necesidad de controlar las percepciones de los demás. Los márgenes y el espaciado entre palabras y letras en las cartas de Bundy son bastante uniformes, lo que sugiere una mente metódica y un deseo de mantener una apariencia ordenada. El espaciado regular también puede ser indicio de que Bundy intentaba mantener una estructura y coherencia en su comunicación, posiblemente para reforzar su imagen de respeto y control. Las letras mayúsculas en la escritura de Bundy suelen ser claramente formadas y a veces exageradas en comparación con las minúsculas. Esto puede indicar un deseo de destacarse, de marcar un impacto en el lector, reflejando su necesidad de controlar la percepción pública. Las letras minúsculas son generalmente bien formadas, pero a veces presentan ligeras irregularidades que pueden señalar un grado de tensión interna o conflicto. La escritura minúscula también tiende a ser conectada, lo que puede reflejar una tendencia a integrar y manipular la información de manera cohesiva. Aspectos psicológicos revelados a través de la escritura. La escritura de Bundy muestra un alto grado de control y perfeccionismo, lo que puede estar relacionado con su necesidad de manipular y controlar a las personas en su vida. La atención al detalle y la uniformidad en su escritura reflejan un deseo de mantener una imagen ordenada y calculada, que contrasta con el caos y la violencia que exhibió en sus crímenes. El estilo de escritura de Bundy puede haber sido una herramienta para manipular la percepción de los demás. Su escritura clara y ordenada probablemente fue un intento consciente de ocultar su verdadera naturaleza y presentarse como una persona respetable y confiable. Esto es consistente con su comportamiento en la vida real, donde utilizaba su encanto y habilidades de manipulación para engañar y controlar a sus víctimas y a las personas a su alrededor. Aunque su escritura en su mayoría ordenada, las irregularidades sutiles en algunas de sus cartas podrían indicar momentos de estrés y ansiedad. Estos pequeños cambios en la forma de las letras o el espaciado pueden reflejar estados emocionales fluctuantes y el impacto de la presión de su situación legal y la inminencia de su ejecución.
Comparar la escritura de Bundy con la de otros criminales puede ofrecer perspectivas adicionales. La escritura de Bundy, al igual que la de otros asesinos en serie, muestra una alta necesidad de control y manipulación. Sin embargo, su escritura también tiene una calidad meticulosa que puede ser vista como un intento deliberado de proyectar una imagen de normalidad y responsabilidad. El análisis de la escritura de Ted Bundy proporciona a los investigadores una visión valiosa de su estado mental y personalidad. La grafología forense, aunque no es una ciencia exacta, puede ayudar a comprender mejor el perfil psicológico de un criminal, sus motivaciones y cómo puede intentar manipular en su entorno. La escritura de Bundy también sirvió como una herramienta para analizar su intento de ocultar su verdadera naturaleza y proyectar una imagen que le permitiera evitar la detección y mantener el control sobre su vida y sus víctimas. La escritura de Ted Bundy es un reflejo de su personalidad compleja y manipuladora. Su estilo de escritura, ordenado y controlado, muestra su deseo de mantener una imagen normal y respetable, a pesar de sus crímenes horribles. La grafología forense, al examinar estos aspectos, ofrece una perspectiva adicional sobre cómo Bundy trató de controlar su imagen y manipular a los demás, tanto en su vida cotidiana como durante su tiempo en prisión. Aunque el análisis grafológico no puede proporcionar una imagen completa de su psicología, complementa otras formas de investigación para entender mejor la mente de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Perfil psicológico. El perfil psicológico de Ted Bundy es un tema de profundo interés, tanto en la criminología como en la psicología forense, debido a la complejidad y a las contradicciones que presenta. Trastorno de personalidad antisocial. Ted Bundy es ampliamente considerado un ejemplo clásico de un individuo con un trastorno de personalidad antisocial, comúnmente asociado con la psicopatía. Las características principales de este trastorno incluyen falta de empatía, manipulación y engaño, conducta impulsiva y agresiva. Bundy mostraba una completa indiferencia hacia el sufrimiento de sus víctimas, no experimentaba remordimientos por sus acciones, lo cual es típico de los psicópatas, quienes carecen de la capacidad de sentir culpa o empatía. Era un maestro de la manipulación. Bundy sabía cómo encantar en ganarse la confianza de las personas, lo que le permitió acercarse a sus víctimas y levantar sospechas. Su habilidad para mentir de manera convincente y su inteligencia le permitieron eludir las autoridades durante años. A pesar de su apariencia calmada y controlada, Bundy era extremadamente impulsivo. Sus ataques a menudo eran cometidos con una violencia extrema, lo que revelaba una profunda agresividad subyacente. Narcisismo. Bundy presentaba claros rasgos de narcisismo, se veía a sí mismo como superior a los demás y tenía un sentido inflado de su propia importancia. Esto se manifestaba en varias formas: sentido de grandiosidad y necesidad de admiración. Bundy creía que podía manipular y controlar a cualquier persona, incluyendo a las autoridades y al sistema judicial. Su decisión de representarse a sí mismo durante su juicio es un claro indicio de su arrogancia y creencia en su capacidad superior. Aunque cometía crímenes horrendos, Bundy también buscaba admiración. Esto se reflejaba en su comportamiento durante el juicio, donde a menudo actuaba como si estuviera en una actuación, buscando captar la atención y ganarse la simpatía. Comportamiento parafílico. Bundy tenía inclinaciones sexuales desviadas, lo que en la psicología se conoce como parafilia. Algunos de los aspectos destacados de su parafilia incluyen necrofilia y sadismo. Bundy confesó haber regresado a las escenas de los crímenes para realizar actos sexuales con los cuerpos de sus víctimas, lo cual era una manifestación extrema de necrofilia. Disfrutaba infligiendo dolor y sufrimiento a sus víctimas. Sus crímenes no solo tenían un comportamiento sexual, sino que también una dimensión de dominación y control, lo que lo clasifica como un sádico sexual. Doble vida y capacidad de camuflaje. Uno de los aspectos más perturbadores del perfil psicológico de Bundy es su habilidad para llevar una doble vida. Por un lado, era un hombre carismático, educado, con amigos y relaciones amorosas. Por otro, era un asesino brutal. Esta dicotomía refleja su habilidad para compartimentar su vida, una característica común en psicópatas altamente funcionales. Bundy podía presentarse como una persona encantadora y atractiva, lo que le permitía integrarse fácilmente en la sociedad y ocultar su verdadera naturaleza. Esto le facilitaba no solo atraer a sus víctimas, sino también ganarse la confianza de las personas que lo rodeaban, incluyendo a su familia y amigos. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, Bundy era capaz de mantener la calma
y la compostura en situaciones donde otros habrían mostrado signos de estrés o ansiedad. Su control emocional le permitió mentir con facilidad y manipular a quienes lo rodeaban. Origen de sus problemas psicológicos. Aunque la psicopatía es en gran parte considerada un trastorno de origen genético, los factores ambientales también jugaron un papel en la formación del perfil de Bundy. Bundy creció en un entorno familiar complicado, con mentiras sobre su origen y una relación distante con su padrastro. Algunos expertos sugieren que estos factores pudieron haber contribuido al desarrollo de sus resentimientos hacia las mujeres y su posterior comportamiento antisocial. La ruptura con su primera novia seria, Diane Edward, se considera un catalizador para sus crímenes. Después de ser rechazado por ella, Bundy comenzó a atacar a mujeres que se parecían a Diane, lo que sugiere un deseo de venganza contra las mujeres en general. Inteligencia y uso del conocimiento. Bundy era altamente inteligente, con un coeficiente intelectual estimado por encima del promedio. Su inteligencia le permitió planificar y ejecutar sus crímenes de manera meticulosa, además de evadir la captura durante mucho tiempo. Estudió Derecho, lo que no solo le permitió representarse a sí mismo en el tribunal, sino también entender y manipular el sistema legal. Utilizó su conocimiento para intentar retrasar su ejecución y continuar jugando con las autoridades hasta el final. Falta de remordimiento y rechazo de la responsabilidad. Bundy nunca mostró un verdadero remordimiento por sus crímenes, aunque confesó algunos de ellos en sus últimos días. Estas confesiones fueron vistas más como intentos de retrasar su ejecución que como un reconocimiento sincero de sus acciones. Hasta el final, Bundy mantuvo una actitud desafiante, a menudo culpando a los factores externos como la pornografía por sus crímenes. Sadismo y gratificación personal. Bundy obtenía un placer evidente de la dominación y el sufrimiento que infligía a sus víctimas. Esto va más allá de la satisfacción sexual. Sus crímenes reflejan un deseo profundo de poder y control. El sadismo en Bundy no solo estaba relacionado con el acto físico de matar, sino también con el control psicológico que ejercía sobre sus víctimas antes de asesinarlas. Mecanismos de defensa. Bundy era un experto en utilizar mecanismos de defensa psicológicos para justificar sus acciones a sí mismo. Hasta su captura, Bundy negaba vehementemente cualquier implicación en los crímenes, incluso cuando la evidencia era abrumadora. En varias entrevistas, Bundy trató de proyectar la culpa de sus acciones en la sociedad, los medios de comunicación o en su consumo de pornografía, lo que sugiere una incapacidad o falta de voluntad para asumir la responsabilidad de sus propios actos. El perfil psicológico de Ted Bundy es una compleja combinación de psicopatía, narcisismo y parafilia y un profundo deseo de poder y control. Su habilidad para presentar una fachada de normalidad mientras ocultaba una personalidad profundamente perturbada lo convirtió en un criminal particularmente peligroso y fascinante para el estudio. La comprensión de su mente ha proporcionado una valiosa información sobre la psicología del comportamiento criminal extremo, aunque la verdadera comprensión de lo que motivó a Bundy puede seguir siendo en gran medida un misterio. Confesión. La confesión de Ted Bundy, que ocurrió en los días previos a su ejecución en 1989, fue un momento crucial en su historia criminal, ya que reveló los detalles específicos de los asesinatos que había cometido, así como su modus operandi. Bundy había mantenido su inocencia durante la mayor parte del tiempo en prisión, pero finalmente confesó varios crímenes cuando ya no tenía más opciones legales para evitar la pena de muerte. Bundy había sido condenado a muerte por los asesinatos de varias jóvenes mujeres en Florida, incluyendo a Kimberly Leach, una niña de 12 años, y a Lisa Levy y a Margaret Bowen, dos estudiantes de la Universidad Estatal de Florida, que fueron asesinadas en la Sociedad Chi Omega. Aunque había sido condenado por estos crímenes, la policía y los fiscales estaban convencidos de que Bundy había cometido muchos más asesinatos en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Washington, Oregón, Colorado, Utah, Idaho y California. Sin embargo, muchos de estos casos permanecían sin resolver y la confesión de Bundy fue vista como una última oportunidad para cerrar algunos de estos casos. En enero de 1989, Bundy comenzó a hablar con los investigadores, revelando información detallada sobre muchos de sus crímenes.
Bundy admitió haber matado a 30 mujeres jóvenes entre 1974 y 1978. Sin embargo, insinuó que el número real de víctimas podría ser mayor, ya que algunas mujeres nunca fueron identificadas y algunos cuerpos nunca fueron recuperados. Bundy describió cómo utilizaba su encanto y atractivo físico para atraer a sus víctimas. A menudo fingía estar herido o necesitaba ayuda para manipular a las mujeres y hacer que confiaran en él. Una vez que las mujeres estaban a su alcance, las ataba, a menudo golpeándoles en la cabeza con una palanca o un objeto similar para dejarlas inconscientes antes de secuestrarlas y finalmente asesinarlas. Bundy confesó que en muchos casos volvía a las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Esto era parte de su compulsión sexual, y algunas de sus víctimas fueron encontradas en estado de descomposición debido a estas visitas repetidas. En algunas ocasiones, Bundy desmembró los cuerpos de sus víctimas y dispersó las partes en diferentes lugares para evitar que fueran encontradas. También admitió haber guardado algunas cabezas como trofeos en su apartamento. Bundy explicó que seleccionaba a sus víctimas basándose en una atracción sexual inicial, pero también en la oportunidad. Observaba mujeres que eran vulnerables o que se encontraban solas en lugares donde él podía secuestrarlas sin ser visto. La confesión de Bundy fue importante para cerrar varios casos de personas desaparecidas y para proporcionar un cierre a las familias de las víctimas. Sin embargo, también dejó muchas preguntas sin respuesta, ya que Bundy no confesó todos sus crímenes ni proporcionó detalles completos en todos los casos. Su confesión también subrayó la naturaleza meticulosa y calculadora de sus crímenes, así como su capacidad para manipular a las personas hasta el final, ofreciendo confesiones parciales en un intento de retrasar su ejecución. Finalmente, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Su confesión, aunque llegó demasiado tarde para salvar a muchas de sus víctimas, proporcionó una comprensión más clara del alcance de sus crímenes y del perfil de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Últimas palabras. Las últimas palabras de Ted Bundy, pronunciadas poco antes de su ejecución el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida, fueron dirigidas a su abogado, Jim Coleman, y a un ministro metodista, Fred Lauren, quienes estaban presentes en la cámara de ejecución para ofrecerle apoyo espiritual. Justo antes de ser ejecutado en la silla eléctrica, Bundy dijo: «Jim y Fred, me gustaría que le den mi amor a mi familia y amigos». Estas fueron las últimas palabras de Bundy. Antes de ser ejecutado, su declaración final no incluyó ninguna admisión de culpabilidad, disculpa ni reflexión sobre los crímenes que había cometido, lo que contrasta con la magnitud de los actos atroces por los que fue condenado. A las 7:16 de la mañana, Ted Bundy fue declarado muerto tras recibir una descarga eléctrica. Relación con Elizabeth Koffler. Durante gran parte de su periodo como asesino activo, Bundy mantuvo una relación con Elizabeth Koffler, también conocida como Liz Kendall, quien escribió un libro sobre su experiencia y cómo llegó a sospechar de Bundy. El legado de Bundy ha sido duradero y polémico. Su caso ha generado un interés continuo en la criminología, la psicopatía forense y en la aplicación de la ley. Además, Bundy se ha convertido en un fenómeno cultural con numerosos libros, documentales, películas y series de televisión basadas en su vida y crímenes. Algunos critican esta fascinación, argumentando que glorifican o romantizan a una figura que debería ser recordada solo por el sufrimiento que infligió. Sin embargo, otros ven el estudio de Bundy como crucial para entender la naturaleza del mal y la capacidad humana para cometer actos horribles, mientras se presenta una cara completamente normal ante la sociedad. Su caso ha sido utilizado para mejorar la coordinación entre las agencias policiales en diferentes estados y ha contribuido a la evolución de los perfiles criminales que ahora se usan para atrapar a otros asesinos en serie. Ted Bundy es recordado no solo por la gravedad y cantidad de sus crímenes, sino también por la manera en que desafió las expectativas sociales de lo que podría ser un asesino en serie, utilizando su atractivo y su intelecto para llevar a cabo actos de horror inimaginables. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el mundo del true crime y el misterio. Estamos ansiosos por compartir más historias fascinantes y desafiantes en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, mantente intrigado y sigue buscando la verdad.